Ya oramos, ya estamos listos. Comenzamos con nuestra primera clase, Fundamentos de Doctrina. La clase número 1, o más bien el estudio número 1, y se titula La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a tomar como base 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y dice así la eterna palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito es nuestro Dios, bendita es su santa palabra. Y en nuestro estudio hoy vamos a aprender a conocer el valor y la importancia de la Biblia como la palabra inspirada de Dios y autoridad suprema en nuestra fe y práctica cristiana. Tenemos que promover con diligencia el estudio de la palabra de Dios para vivir y para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Y podemos ver que a través de la historia se han encontrado libros que en cada época fueron muy buenos, pero con el transcurso de los años han sido modificados y muchos han tenido que ser desechados. Pero existe un libro, ese libro destaca por encima de todos. Este libro mantiene su vigencia en cada época de la historia y podemos analizar Isaías 40, verso 8, y confirma la palabra de Dios que dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre permanece la palabra de Dios. Gloria a su santo nombre. La palabra de Dios convence. La palabra de Dios impacta. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios transforma a quienes acuden y se confrontan con ella. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Y la palabra Biblia, vemos que exhibe una asombrosa unidad y coherencia interna, teniendo en cuenta que ha sido elaborada a lo largo de 16 siglos, escrito por más de 40 autores de diferentes condiciones socioculturales. Podemos ver pescadores, reyes, estadistas, rabinos, médicos, campesinos y otros escritos en diversos géneros literarios. Podemos encontrar poesía, profecía, libros históricos y narrativos, epístolas y otros géneros, que cada escritor tenía un propio fondo cultural, o llámese experiencias y estilos propios. Aún así, estos escritores bíblicos se combinan en una forma coherente
que la mantienen unida en su totalidad, porque es la palabra de Dios inspirada. Podemos ver que la Biblia es el libro más leído, es el libro más vendido a lo largo de la historia. También es el libro que ha sido traducido a diferentes idiomas, diferentes lenguas y dialectos del mundo, pero ha sido objeto de feroces ataques y despiadadas persecuciones. Pero lo más importante es que se mantiene firme para convencer al hombre de la condición pecaminosa en que vive y despierta su fe en Cristo, que produce en él una nueva vida. Podemos verlo en Hebreos capítulo 4, verso 12, Juan capítulo 5, verso 42. Eso lo podemos ver en casita como tarea para consulta de todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y vamos a ver el significado del término Biblia. Biblia proviene del griego biblión, que significa rollo o libro pequeño. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 4, verso 17 y al 20. Apocalipsis capítulo 10, verso 9. Y biblión se refiere a libros o biblio, que era un rollo de papiro. El papiro era una planta en forma de caña cuya corteza interior, a través de un proceso de secado y de prensado, era convertido en material para escribir, ampliamente usado en el mundo antiguo. Y la palabra Biblia significa colección de libros breves. El libro por excelencia, la revelación divina, divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver qué quiere decir testamento, porque menciona Antiguo y Nuevo Testamento, y la palabra testamento significa el pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el hombre antes de la venida de Cristo. El antiguo pacto estaba basado en la ley. El nuevo pacto se sustenta en la gracia de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 17 al verso 25. Y el antiguo pacto se relaciona con Moisés. El nuevo pacto con Cristo. Juan capítulo 1, verso 17. Y el Antiguo Testamento comienza con Dios. Podemos verlo en Génesis capítulo 1, verso 9. Y el Nuevo Testamento inicia con Cristo. Mateo capítulo 1, verso 1. Ahora, desde Adán hasta Abraham, la Biblia trata la historia de la raza humana. Desde Abraham hasta Cristo, en lo referente al pueblo elegido. Desde Cristo en adelante, la historia de la iglesia hasta la consumación de los siglos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Le entendemos? ¿Seguimos adelante? No les escucho. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, yo dije, estoy sordo ahora el día de hoy. Bueno, gracias a Dios ya me respondieron. O sea que los vocablos, las escrituras o las escrituras en el Nuevo Testamento se emplea para designar a los libros del Antiguo Testamento. Podemos verlo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, Lucas capítulo 4, verso 21, capítulo 24 y verso 27 de Lucas. Pero a la vez sirve para designar algunos escritos del Nuevo Testamento
como segunda de Pedro capítulo 3, verso 16. En cambio, la frase palabra de Dios se usa para los libros del Antiguo Testamento. La frase palabra de Dios se usa para los libros del Antiguo Testamento en Efesios capítulo 6, verso 17, Primera de Juan capítulo 2, verso 14. Y es a partir del siglo II que los cristianos le designan con el nombre de Biblia. Ahí lo pueden ver exactamente en el archivo que les anexé. En el archivo que todos ustedes tienen está completamente la descripción, todos los versos que hemos estado mencionando y cada una de las divisiones en las cuales hemos estado llevando la secuencia de esta enseñanza. Ahora, podemos ver que el autor de la Biblia es Dios. Dios es el autor de la Biblia y su intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es el Señor Jesucristo. Por eso es que el hombre debe de leer la Biblia para ser sabio, para crecer en la palabra, para ser salvo y para practicarlo y vivir siendo santo. Es la única manera en la cual el hombre puede ser santo. Tiene que leer la Biblia para tener el conocimiento y para encontrar la salvación a través de la palabra de Dios, a través de Cristo. Ahora, los idiomas originales en los que fueron escritos los libros de la Biblia son hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Aunque hay porciones breves en el Antiguo Testamento escrito en arameo, como Daniel capítulo 2 verso 4, Daniel 7 28, y podemos ver ahí que el arameo era la lengua popular en la Palestina posterior al exilio. Hay un tema muy hermoso en la cual habla del arameo. No vamos a meterlo ahorita en este tema porque es otro punto, pero es muy hermoso cómo ellos aprendieron el arameo cuando estaban en el exilio. Pero en fin, es otro tema. Ahora, como segundo punto, la inspiración de la Biblia. El tema de la inspiración de la Biblia es un asunto vital, porque la comprensión que tengamos de ella ejercerá influencia sobre todo lo que apliquemos a nuestra vida. La inspiración de la Biblia es uno de los temas doctrinales más importantes en la fe cristiana. Si el cristiano no lee la Biblia, no conoce la doctrina. Si no tiene doctrina, no tiene conocimiento. Si no tiene conocimiento, no conoce la palabra de Dios y por lo tanto cualquier viento de doctrina contraria lo va a mover. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, el texto que leímos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, que si leemos la Biblia vamos a tener sabiduría para redarguir, para corregir, nos reprende, nos instruye con justicia. Y podemos ver que en este pasaje la palabra o la frase inspirada por Dios significa es soplado por Dios. Y las escrituras enfatizan que Dios es el autor de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
este segundo pasaje se halla la palabra inspiración o inspirados. Aquí la traducción correcta es movidos, impulsados o dirigidos. Y nos enseña que el mensaje de los profetas no se originó en ellos mismos, sino fue por el Espíritu Santo quien los impulsó, los movió a hablar de manera de sus pensamientos. No fueron los pensamientos humanos, sino que está declarando que era el pensamiento de Dios. Así como cuando hablamos y viene la palabra inspirada por el Espíritu Santo y la declaramos. Es palabra de poder, palabra que Dios está dando, transmitiendo al hombre para que el hombre sea instruido, para que el hombre sea capacitado o a la vez el hombre sea corregido. Cuando hablamos de inspiración, estamos afirmando que Dios es el autor de la Biblia y el hombre es el transmisor. Dios es el agente de la inspiración, el hombre el medio de la inspiración, el modo o la forma, y el mensaje el producto final. La Biblia es palabra inspirada por Dios y regla que no falla. Es plena autoridad en asuntos de fe, en asuntos de conducta, en asuntos de mi manera de vivir, como lo hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, y lo confirma 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 y 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Gloria a Dios. Punto 3. La composición de la Biblia. Materiales usados. Los principales fueron, ya mencionamos, el papiro y pergamino. El papiro era extraído de la caña del mismo nombre que crecía en las orillas de los ríos o lagos, especialmente a lo largo del Nilo. Medía de 2 a 4 metros de altura y tenía 10 centímetros de diámetro. Y es citado en la Biblia en Job capítulo 8 verso 11, Éxodo 2 verso 3, Isaías 16 verso 2, segunda de Juan 12. Recuerden que nada más tiene un capítulo, por eso mencioné 12. De papiro se deriva el término papel. Su uso en las escrituras se remonta desde los años 3000 antes de Cristo en Egipto. Y el pergamino era preparado de piel de animales, era superior al papiro, pero de uso más reciente. Su uso se generalizó a principios del siglo I en Asia Menor, citado en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 13. Instrumento para la composición bíblica. Todo lo que estamos hablando tiene base bíblica. Por eso es fundamento de doctrina, porque todo es sustentado con la palabra de Dios. Número 1, tinta. Tinta para la composición bíblica, Jeremías 36, verso 18. Hallamos la palabra tinta. Esta tinta es producto del tizne u hollín de las lámparas mezclados con un pegamento y agua. En el Nuevo Testamento se lee la palabra tinta en 2 de Corintios capítulo 3 verso 3, 2 de Juan 12, tercera de Juan 13. Estamos hablando de que tiene nada más un solo capítulo. La palabra tintero se menciona en Ezequiel capítulo 9 verso 2, capítulo 3 verso 11, y es un recipiente de cuero o de madera. Aquí voy a hacer un pequeño alto para un comentario. Ahora,
Instrumentos para la escritura. Aquí vemos que hay cincel, estilete, la pluma de caña. Fíjense nada más, porque a veces yo lo leía, pero no le había puesto la atención cuando se empieza uno a estudiar un tema, a analizarlo profundamente, y vemos cómo la forma en que ellos escribieron, la forma que utilizaron ciertos accesorios, instrumentos para poder escribir. Podemos ver el cincel, que era usado para escribir sobre piedra y esculturas. Acuérdense que la tabla de la ley fue escrita en piedra, no había libros. Y podemos ver en Job capítulo 19 verso 24, Isaías 8 capítulo 8 verso 1, Jeremías 17 verso 1, podemos ver cómo se utilizó el cincel sobre la piedra y las esculturas para escribir. Ahora, el estilete era usado para escribir sobre arcilla o sobre arcillas, metales, maderas, huesos y joyas preciosas. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque no incluí el oro, la plata, que era también utilizado para escribir sobre todo contenidos bíblicos. Pero aquí lo está mencionando que utilizaron el estilete para grabar los metales, la madera, los huesos y las joyas preciosas. La pluma de caña era usada para escribir sobre cueros y papiros. Segunda de Juan capítulo 1:12, tercera de Juan 1:13, Jeremías 36, verso 23 y verso 28 no los pueden confirmar exactamente. Ahora vamos a ver los formatos de la Biblia, ya casi terminamos. Y podemos ver que fueron dos formatos, o sea que son los rollos y los códices. El rollo de pergamino, que era un rollo para cargarlo, me imagino, o papiro, tenía en cada sus extremos un cabo de madera a fin de facilitar su manejo. Escuchen, cada libro de la Biblia era un rollo separado. Imagínense, hoy vamos a estudiar Primera de Timoteo, pero necesito ver también Segunda de Pedro y Primera, Segunda y Tercera de Juan, y aquí son 4 rollos. Imagínense, 4 rollotes para leer el día de hoy. Y los que se acumulen, ¿cuántos rollos tendrían que haber en esta mesa? La forma de cargarlo, o sea que era un rollo cargarlo. Era tremendo. Ahora, el códice era un formato de un libro de grandes proporciones. Era de papiro o de pergamino. Y ahí vamos sobre el tipo de escrituras de la Biblia. Era manuscrito, escrito a mano. Este trabajo era hecho por los escribas de manera meticulosa, lenta y fatigosa. Imagínense estar escribiendo. Escríbele ahí. El tipo de escritura, uncial, era únicamente con letras mayúsculas, mientras que la forma cursiva era solamente minúsculas. Imagínense, cada escriba tenía que tener una paciencia y una agilidad, pero tenía que hacerlo de una manera muy hermosa, la letra, cuidadosa, meticulosa, lenta y una fatiga, un cansancio, me imagino. En fin, gracias a Dios que tenemos la tecnología y podemos disfrutarla, aprovecharla, pero para compartir la palabra. Ahora, la estructura de la Biblia.
está conformada por libros, capítulos, versículos, y eso ya lo sabemos, sí, perfecto, pero tuvo un inicio. Ha sido organizada en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, luego en libros, en capítulos y finalmente en versículos. Y sabemos que el Antiguo Testamento es el más voluminoso que el Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia está compuesta por 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Ahora, lo importante de aquí es esto. Originalmente no existían capítulos ni versículos. No había. Era un escrito que no tenía capítulos ni versículos. Pero fue Hugo Sánchez, casi era Hugo Sánchez, en 1250 después de Cristo, quien dividió la Biblia en capítulos para poder estudiarlos de una manera más fácil. La división en versículos fue realizada por Rabí Natán en 1445 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue dividido en versículos por un impresor de París llamado Robert Stevens en 1555 después de Cristo, y publicó la primera Biblia dividida en capítulos y versículos, la cual es conocida hoy como la Vulgata Latina, o fue conocida como la Vulgata Latina. Esta división es muy útil para localizar texto de la Biblia, que hoy se puede escribir en forma abreviada de la siguiente manera: Juan capítulo 3 verso 16, el número 3 es el capítulo, el número 16 es el versículo, y es muy frecuente usar abreviaturas como ejemplo Génesis GN, Isaías IS y Mateo MT, Primera de Corintios 1 CO. Es la forma abreviada y la forma para escribir rápidamente y saber manejar ampliamente la palabra de Dios, que es lo más hermoso para todos y cada uno de nosotros. Y con esto concluimos. Queda pendiente cómo están compuestos cada uno de las divisiones, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento, cuántos libros, su mención, y concluiremos la próxima semana, primero Dios, y iniciaremos el segundo tema, que es Dios. En su archivo van a encontrar unas fotos donde especifico como el papiro, la forma como se encuentra en la cuenca del río Mediterráneo, sobre todo en Egipto. Están los manuscritos, están los códices, están los pergaminos bíblicos, los rollos, una foto de una Biblia Vulgata y la Biblia Las Buenas Nuevas del día de hoy. Eso se los puse para que nos demos una idea realmente de lo que trata nuestra enseñanza el día de hoy. Esperemos que sea de gran interés para cada uno de nosotros y el conocimiento sea más amplio para la enseñanza de todo siervo, de todo discípulo de Cristo, que estamos siendo enseñados, capacitados para la buena obra de Dios. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Amén. Gloria a Dios.